Hola mis amores, ¿cómo andan? Hoy vamos a iniciar un vivo para terminar esta trilogía de vivos que estoy dando para experimentar la biodescodificación. Así que vamos a esperar que se vayan conectando. Hoy es un hermoso sábado para experimentar lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a entender la enfermedad como adaptación. Desde la biodescodificación, la enfermedad tiene que ver con cómo el cuerpo se adapta a algo. Y obviamente eso vamos a llamarlo enfermedad. Así que bienvenidos a los que se van conectando. Hoy vamos a hablar entonces de la enfermedad y de cómo poder sanar. Esto de ¿qué significa sanar? En biodescodificación, sanar significa volver a la salud, volver a ese estado anterior en donde el cuerpo tomó la información de que debía adaptarse de un modo. En otras técnicas, quizás sanar es tener paz, que eso también está, pero obviamente la biodescodificación tiene también como objetivo bajar a la materia eso que se manifestó, ¿no? Entonces, ¿por qué en biodescodificación se dice que una enfermedad es una adaptación y no más bien un trastorno o algo que no debería de ocurrir? La palabra enfermedad ya de por sí no se utiliza, pero estamos hablando para todos los que recién tienen una primera mirada. Entonces, ¿qué palabra se utiliza? Se utiliza la palabra biologizar. La biología se adapta para poder hacer una función o cumplir un objetivo. La enfermedad tal cual nosotros la conocemos arranca desde un momento en donde quizás yo tengo un dolor o me entero por un diagnóstico o hay una dificultad, ya sea motriz, psicológica, ¿sí? Hoy vamos a hablar bien de las enfermedades, pero cuando yo tengo un conflicto o un problema de algo que no puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que entender antes de entender cómo se sana? Las células oyen. Las células que tenemos en el cuerpo, nosotros estamos como muy desalineados y muy separados de lo que esta información hace para nosotros. En el día a día, nosotros estamos cocinando, haciendo cosas para la casa, trabajando, teniendo tareas diarias. Y lo que hace el cuerpo, básicamente, es mantenernos con vida todo el tiempo. Nos está bombeando sangre, nos lleva oxígeno al cerebro, empiezan a ocurrir determinadas funciones que están automatizadas en nuestro cuerpo. Todo eso son células trabajando para vos. Son células que, para mantenerse con vida, no lo están haciendo exclusivamente para vos, sino para seguir teniendo vida. Es un sistema operativo que está funcionando detrás de todo lo que vos haces diariamente. No tenés que estar pensando cuántas veces vas a respirar ni cuántas veces vas a bombear sangre. Todo eso se está haciendo. Mientras tanto hay 1.000.000 más de funciones que se están regulando, como tu sistema nervioso, el sistema inmunitario y demás. Entonces, la pregunta acá que nos deberíamos hacer si tenemos alguna enfermedad es ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que escucharon? ¿O quién le dio la orden a mis células para que esto esté en mi cuerpo hoy, ¿no? Ya sea alguna enfermedad de las que están categorizadas como muy malas, como cánceres o alguna enfermedad muy chiquita, ¿no? Como un síntoma que podemos ver en el día a día como una caída de pelo, como una psoriasis, algo en la piel, que vemos como que es superficial desde nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Como las más graves, las intermedias, que pueden ser las crónicas, y obviamente algo sutil como puede ser un accidente diariamente. Todas estas células lo que están haciendo es buscando información, y esta información no solamente la busca en vos, la busca en tu entorno. Ese primer entorno, estas células chequean el ambiente en el que estás, ese entorno en el que te moves. Imagínense que nosotros salimos afuera y empiezo a tener frío. Mis células van a empezar a enviar una señal al cuerpo, por ejemplo, un escalofrío, que el escalofrío tiene la función
de pararte los pelitos porque están haciendo pequeñas electricidades para generar calor. Nosotros vivimos el escalofrío como, uff, tengo frío, y ese chucho de frío lo que está haciendo es generar más calor para mantener la temperatura en tu cuerpo. Eso es, por ejemplo, una función de una célula que está sintiendo que el ambiente está más frío y que está generando un estímulo para adaptarse y generar más calor para que tu cuerpo no entre en bajar esa temperatura. ¿Qué sucede? ¿Y por qué les doy un ejemplo tan básico, pero más detenido, ¿no? Con una lupa, observando qué es lo que ocurre? Porque esta célula que está leyendo el entorno te está devolviendo un estímulo para regular lo que está sucediendo fuera de lo común. En este caso, vos saliste afuera a fumar, por ejemplo, tuviste frío, entonces tus células van a regular ese frío el máximo del tiempo que puedan antes de enfriar tu cuerpo, ¿sí? Que eso es una adaptación, porque ese entorno tiene frío y vos, que tenés una temperatura corporal, no vas a poder sostener tu temperatura corporal si te mantenés en un ambiente de frío constante, ¿sí? Esto mismo lo voy a llevar ahora más complejizado a lo que es las enfermedades. Cuando yo estoy en un ambiente en el cual mi cuerpo se estresa, y ahora vamos a entrar en este punto, se estresa, mis células van a tener que adaptarse a ese ambiente, así como se adaptó el frío con el ejemplo anterior que di. Entonces, cuando estas células se empiezan a adaptar, al inicio van a tratar de, como hice antes, este chucho de frío, quizá al inicio se va a sentir como incomodidad en algún momento, un órgano que cumple la mitad de su función, la piel que empieza a secarse, dependiendo de qué síntoma vayamos a tener, hay como presíntomas, vamos a llamarles, que son estas adaptaciones que hace el cuerpo para no llegar al nivel máximo de adaptarse. Van a tratar de regularlo previamente. Y estas son las pequeñas señales que podemos tener. Por ejemplo, cansancio puede ser fatiga, ¿no? Uno lo tiene en su día a día. Lo que pasa es que la enfermedad ya es algo que quedó, es algo que se manifestó. Pero lo que me gustaría invitarlos es que vean cómo todo esto en su día a día está funcionando, ¿no? Cuando tenemos hambre, el estómago primero se regula, manda sus ácidos gástricos, empieza a mover todo ese estómago y es la sensación que tenemos de tener hambre. Está regulando una función, una necesidad que todavía no es llenada o que todavía no está regulada. Entonces nos va a hacer saber a través de un estímulo que eso es lo que necesita o que hay algo que hay que modificar. Cuando esto se sostiene en el tiempo y no se adapta, o sea, no podemos darle lo que necesita el cuerpo, y esto llevado a nuestra vida es, no puedo, por ejemplo, alimentarme, no puedo salir de ese balcón frío donde yo fui a fumar, ¿no? Es desde esa mirada. Ejemplos diarios, me quiero mudar y no puedo mudarme, quiero cambiar de trabajo y no puedo cambiar, ya no soporto a mi jefe, tengo una pareja que abusa de mí todo el tiempo y no me puedo despegar de él. Situaciones en las que vos sabés que tu cuerpo va a mejorar saliendo de ahí y no está saliendo porque psicológicamente, emocionalmente, no estás preparada para asumir algo o modificar algo que eso provoque ese cambio en el ambiente. Cuando esto ocurre, tus órganos se adaptan porque es necesario adaptarse al estrés que estás manejando diariamente. Y es por esto es que es tan importante, y desde otras miradas, que la salud en realidad es el sistema natural del cuerpo y la enfermedad es la ausencia de ese sistema naturalizado del cuerpo. O sea que hay que buscar, y ahí vamos a buscar esas causas que están saliendo de lo normal, que hacen que el cuerpo se adapte a una función diferente. Y ahí es donde vamos a buscar esos estreses que se están manifestando en el día a día. ¿Qué sucede? Desde esta mirada, y a mí me gusta darla como más completo, no es solamente el foco, por lo menos el que tengo yo hoy, y lo que da de base la biodescodificación, no es solo sanar el síntoma. No es solo hacer que eso que te estaba pasando deje de ocurrir, que si el pelo se me estaba cayendo, deje de caerse, que si yo estaba con una psoriasis en la piel, deje de tener psoriasis. No buscamos solo que eso ocurra, porque eso ocurre cuando se regula el cuerpo.
lo que buscamos es aumentar también la conciencia de la persona, porque la persona es la que provoca consciente o inconscientemente esas modificaciones en el cuerpo, que luego van a traducirse como enfermedad. ¿Por qué buscamos elevar la conciencia? Porque cuando yo no soy consciente de las emociones que tengo, de las creencias que tengo, de los pensamientos diarios, del nivel de estrés que manejo, o soy consciente pero no puedo modificarlo porque hay creencias que sostienen que eso tiene que ser así en mi vida, estoy rumbo, y esto va a sonar fuerte, pero estoy rumbo a un camino que me autodestruye. Entonces, la enfermedad aparece como notificación, como si fuera un plug de Instagram o un plug de mensajes, para notificarte que has llegado a tu límite de estrés en esta área y que tenés que cambiar algo en tu vida. Algo importante. Y generalmente, como es una enfermedad y nosotros lo tenemos en un órgano o en una función o en algo que está desregulado, no tenemos ni idea de qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Para eso, la biodescodificación se enfoca en los códigos. Los códigos son traducciones. Los códigos, la manera más fácil que tengo de decirlo, son idiomas. Son idiomas. Cuando nosotros entendemos el inglés, voy a poder leer el inglés. Cuando yo entiendo alemán, voy a poder leer alemán, escuchar alemán, voy a poder entenderlo. Entonces, cuando yo aprendo a traducir los códigos de la enfermedad, voy a poder leer a mi cuerpo, leer qué es lo que me está diciendo, porque tu cuerpo no puede hablar el idioma que aprendiste, porque el idioma que tenemos nosotros es aprendido. Si naciste en diferentes lados o si tenés padres que sepan tantos idiomas, vas a estar culturalizado con eso, o sea, aprendiste eso. Tu cuerpo, desde antes que aprendieras, ya hablaba, y eso significa que el cuerpo ya tiene un lenguaje propio. Ese lenguaje propio lo tiene a través de los síntomas, a través de las gravedades del síntoma, ¿no? Como fases del síntoma, si es recién iniciando, si esto ya es crónico, si esto está empeorado y demás. Y tiene una traducción. Cada órgano específico está enfocado en una función. Tu estómago, por ejemplo, tiene la función de digerir todos los alimentos. Tu boca, de masticarlos, ¿no? Y de poder deglutir luego todo eso para que sea... esperen que me trabe, pueda ser tomado por el cuerpo, ¿sí? Pueda ser agarrar todos esos nutrientes, agarrar lo que no les sirve y luego ya continúa todo el viaje. Los órganos tienen funciones, entonces cada función se representa en tu día a día como una función que vos cumplís. Lo que escuchamos, lo que dejo entrar a mi vida, lo que me cuesta o no aceptar. Hay un montón de cosas que tienen paralelismos con las funciones de los órganos. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el cuerpo y a entender, ahora en un rato los voy a leer, porque si no me voy. Cuando nosotros empezamos a entender el cuerpo, empezamos a entender el impacto que tiene el estrés de nuestra vida. Y el estrés es la primera mirada. Todos los médicos ya está súper demostrado que el estrés hace a la enfermedad. El tema es que tenemos que ir un poquito más profundo todavía, un poquito más profundo. Y no es el estrés el que está cumpliendo la función o haciéndonos enfermar, sino más bien que el estrés es un colaborador que nos viene a contar qué cosas nos afectan, qué cosas nos duelen, qué cosas todavía no sé superar, no sé manejar, qué está ahí trabado en mi historia, para que yo pueda reconocer que ese estrés me está diciendo, hola, atendeme, me tenés acá hace un montón de tiempo, somos mejores amigos, pero te estoy destruyendo. Entonces, ya nos conocemos un montón con el estrés cuando viene un síntoma. Y esto es lo lindo, cuando aprendemos a leerlo, que hoy en día yo enseño también esto, ¿no? Los alumnos empiezan a entender, ok, esto entonces significa esto. Incluso los consultantes, cuando lo traducimos en una sesión, este órgano nos está mostrando esto, esto y esto que está pasando en tu vida. Y todos es un, ok, sí, eso está pasando en mi vida. Porque lo que me estás diciendo no puede, o sea, mi órgano y mi enfermedad no puede no tener que ver con mi historia y con lo que a mí me pasa.
porque es exclusivo de tu entorno, es exclusivo de lo que estás viviendo. Por eso que sí, podemos tener síntomas parecidos. Yo puedo ir a la casa de una amiga y ella decirme, bueno, mira, no sé, se me está cayendo el pelo. Y la otra amiga decirle, bueno, sí, a mí también. Entonces, bueno, no, debe ser el estrés, debe ser una fase de la luna o de este momento de mi vida y porque tenemos más o menos 20, 30. Y vamos a tratar de buscar la coincidencia para entender por qué las dos tenemos lo mismo. Pero pueden estar desembocados de dos cosas completamente diferentes. Puede estar desembocado, por ejemplo, como lo es el pelo, en una situación que tiene que ver con desvalorización, con sentirme desprotegido y con sentirme separado de alguien. Entonces, cuando yo entiendo que quizá, ejemplo, una de las dos chicas murió su papá y se sintió separada, a partir de ahora, ¿qué hago? Ya no tengo la protección de mi familia, la gran autoridad que quizá podía tener en mi familia, o por ejemplo, yo trabajaba para él y ahora que él no está, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ser la cabeza de todo este proyecto, ¿no? La cabeza, me siento no preparada, un montón de situaciones, y ella puede estar viviendo eso. Y la otra pudo haberse separado de una pareja y al sentirse separada de su propio hombre, que quizás es doble de su padre, también está perdiendo pelo. Entonces, dos situaciones completamente diferentes y el mismo síntoma. Tienen su relación, tienen coincidencias, porque el síntoma estás diciéndote dónde tenés que buscar ese dolor y dónde tenés que liberarlo para que tu cuerpo no tenga que adaptarse a todo eso, pero vivido de diferente lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la enfermedad? Ya con todo esto explicado desde la biodescodificación. Entendemos primeramente cuál es ese entorno que está desembocando una reacción en vos. Esa reacción es ese estrés y vamos a entender cómo lo estás viviendo ese estrés. Porque no es lo mismo. Yo puedo tener un duelo de alguien y vivirlo con mucho enojo y estar bloqueada unos 7 años enojada con esa persona que se murió, porque me dejó sola, porque quizá tengo 5 hijos y ahora no puedo cuidar sin vos. Y otra persona puede vivir un duelo desde el dolor, desde la tristeza y salir de eso o no salir y convertirse, por ejemplo, en una depresión. ¿Qué es lo que hace que las diferentes cosas que vivamos yo lo experimente en mi cuerpo de diferente modo? Tu percepción. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Esto significa viendo, asimilando e interpretando y obviamente viviendo, porque lo vas a vivir. ¿Y cuánto estrés está causándote eso? ¿Y cuánto tiempo lo sostuviste en el tiempo? Porque esto tiene que ver, es como yo decía antes, si yo salgo al balcón y hace frío, mi cuerpo como primera instancia va a empezar a fabricar un montón de electricidad chiquitita para mantenerme con ese calor regulado. Y yo termino mi cigarrillo, por ejemplo, yo no fumo, pero sé que hay un montón y hacen eso. Como salen a ese, viste, personas cagarse de frío solamente para fumar, entonces fuman y cuando terminan entran. Y ahí el sistema se regula. Ese tiempo que fue de estrés es chiquitito, el cuerpo está acostumbrado a regular estreses eventuales y no vas a sentir una reparación. Vos no vas a empezar a decir, bueno, uy, mira, me quedó la piel de gallina durante 2 días porque está regulándose todavía la temperatura. Como fueron 10 minutos que saliste y volviste a entrar, el cuerpo volvió a su normalidad rápidamente. Ahora, si vos estuviste 5 días exponiéndote a un frío extremo, obviamente vas a tener luego un síntoma. Porque el cuerpo necesita regular ese síntoma. Necesita ahora, si te dio más de algo, por ejemplo, te dio más calor, para darte más temperatura corporal, el cuerpo tiene que sacar su vitalidad de diferentes cosas. Porque el cuerpo tiene el 100% de la vitalidad distribuido en todo su cuerpo, en todo. Entonces, si yo en este momento, vamos a dar un ejemplo mucho más fácil, porque no lo quiero complicar. Si yo en este momento decido ir a correr, a trotar, y me voy a una plaza y empiezo a trotar, toda mi sangre que está bombeando al corazón y a todos los órganos, va a dejar de distribuirla a todos mis órganos para distribuirla mayoritariamente en mis piernas, ¿sí? En mis extremidades más que nada, pero en este caso estoy corriendo en mis piernas.
¿Por qué hace esto? Porque el cuerpo es inteligente y sabe que estoy gastando masa muscular, estoy gastando más oxígeno, o sea que va a bombear más fuerte el corazón, estoy gastando más líquidos porque todo mi sistema se está regulando, todo el sistema linfático, entonces voy a estar trotando y para mi mente yo voy a estar trotando pensando en lo que voy a hacer el fin de semana, pero para mi cuerpo es toda una revolución que tiene que adaptar para mandar toda la energía a mis piernas y cumplir con esa función. Obviamente, terminamos de entrenar y esto se regula. ¿Qué pasa? Al día siguiente probablemente te duelen las piernas. Y no es una enfermedad y no es un síntoma, pero esto es una reparación, para poder entender qué es una reparación. El músculo se repara porque estuvo ulcerándose mientras que lo exigiste. Entonces, una vez que terminó de exigirse, estos músculos van a tener microulceraciones. El cuerpo va a mandar más líquidos a ese músculo para reparar, para ver dónde se desgastó, para ver qué necesita recuperar. Y una vez que lo haga, a vos te va a causar o una inflamación, vas a poder retener un poquito más de líquidos porque está reparando los músculos, o vas a tener un poquito más de dolor, el típico dolor post-estreno, entreno, ¿sí? Post-entreno, ahí va. Las típicas cosas que como seres humanos ya tenemos recontra normalizadas, pero no entendemos por qué. Sabemos que eso es así. Si yo comí y me tiro al agua y me puede agarrar una indigestión, te dicen las personas. Claro, pero porque no entendemos que, por ejemplo, estoy comiendo, todo mi cuerpo está adaptándose, bajó toda su temperatura, bajó toda su energía para deglutir todos esos alimentos que comiste y te vas a poner a hacer brazadas en la pileta, evidentemente todavía no tiene la energía en los músculos, te va a agarrar un calambre. Entonces estas son como las pequeñas cosas que como ya las sabemos, porque nuestras abuelas, nuestras madres nos dijeron esto es así, las hemos naturalizado. Pero como todavía no asimilamos cómo el cuerpo piensa, distribuye y genera energía, no entendemos por qué se corta el suministro de energía, o sea, deja de reparar los órganos o los hace más grandes, y estos son enfermedades donde se ulceran las cosas, se proliferan células, o sea, se agranda, de repente me salió un tumor o me salió un quiste, no se generaron nuevas cosas y no estamos entendiendo que el cuerpo solamente se adaptó a algo que pasó en ese ambiente y que vos lo tuviste que vivir de la mejor manera que pudiste. Pero uno sabe realmente si la vivió mal, si la pasó para el culo o si la pasó bien y la sobrellevó, la sorteó. Y acá es completamente honestidad con ustedes, ¿no? Como nadie está juzgando cómo lo estás tomando, simplemente lo vamos a observar. Cuando desde la biodescodificación observamos cómo es tu manera de reaccionar ante la vida, qué cosas naturalizaste, qué cosas están funcionando por detrás. Esto significa, vos quizás ya ni te diste cuenta que voy a armar como un prototipo de persona, que para ser productiva te pusiste a trabajar 20 horas de las 24 del día. Y para vos quizás esa es tu normalidad, la adaptaste en algún momento de tu vida porque quizá, no sé, faltó alguien en la familia o necesitaste el dinero o pasaron cosas que se adaptó, pero luego, en vez de volver a tu normalidad, quedaste en esa zona adaptada. Quedaste siendo de esa manera productiva y hoy es tu ritmo de vida natural. Tu cuerpo no va a hacer como si nada, tu cuerpo se va a adaptar. Tu cuerpo te va a empezar a bajar diferentes regulaciones, te va a dar más de otras cosas. Y vos vas a decir, no entiendo por qué tengo ansiedad, no entiendo por qué no responde mi cuerpo, o por qué no tengo tanta energía, por qué se me está, no sé, por qué me salió tal o cual diferente síntoma. Y no vamos a entenderlo porque no somos conscientes de lo que estamos adaptándonos todo el tiempo. Pero tus células escuchan, reciben lo que vos necesitas hacer y lo hacen sin juzgarte. Pero cuando vos le estás pidiendo o le estás demandando, va a ser la palabra mejor para entenderlo, le estás demandando más cosas o menos cosas, tu cuerpo va a actuar en coherencia. Lo único que tenemos en nuestra biología que actúa en coherencia es nuestra biología. Todo lo que está acá actúa por aprendizaje, actúa por lo que aprendiste, actúa por la cultura que adoptaste,
actúa por lo que te enseñaron y actúa también por lo que no te enseñaron, pero has visto y no te gusta. Por ejemplo, a mí nunca me podrían quizá haber dicho mis padres o mi entorno, vos tenés que trabajar un montón para esto. Pero todo el tiempo yo veía que al que no trabajaba le decían que era un vago. Que era un vago, que esa persona no iba a llegar a ningún lado, que no iba a conseguir nada en la vida, que todos la iban a pasar mal y que era una mierda. Y quizá nunca me lo dijeron a mí, no me dijeron, che, tenés que trabajar 24/7. Pero me mostraron que en ese entorno se rechazaba al que no lo hacía. Entonces, a partir de ahí, yo de ese entorno aprendo. Aprendo cómo voy a ser aceptado, aprendo cómo la voy a pasar mejor, aprendo lo que en mi entorno me enseñaron que funcionaba y que no funcionaba. Y después más adelante yo me adapté a esta hiperproductividad y estoy por la vida con un montón de ansiedad y síntomas porque no entiendo que la vida me está diciendo no estás viviendo plena esta área de tu vida. Entonces, ¿qué es la enfermedad realmente? Una vez que yo explico todo esto, una vez que entendemos, y es un acercamiento porque hay mucho más que profundizar, pero una vez que yo entiendo que mi cuerpo se adapta, puedo entender la adaptación como una limitación. Me adapto porque no pude vivirlo de otra manera. Me adapto porque esto es lo que aprendí, ¿no? ¿Y qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que no puedo vivir de otra manera? ¿Qué es lo que naturalicé? Una limitación en mi vida. Porque se pueden vivir de millones de maneras. Se pueden reaccionar de millones de maneras. Pero generalmente, como venimos aprendiendo que mi manera es la mejor y quiero tener razón constantemente. ¿Qué significa razón constantemente? Tengo todas mis justificaciones y mis explicaciones acerca de por qué actúo como actúo. Y lo voy a decir en palabras más simples. Chefre, yo no soy una boluda, no actúo así porque sí. Yo tengo mis razones. Mi madre me necesita, en mi casa se hace falta plata, mi relación no está bien pero no me puedo mudar. Tengo 25 millones de explicaciones y nadie te las está no justificando. Pero desde la biodescodificación lo que buscamos es ¿en qué momento naturalizaste tanto la dificultad, el sacrificio, la limitación, el dolor, que estás esperando que tu cuerpo sane siendo vos tan incoherente en tu vida, sosteniendo tanto dolor, tanta miseria, tanta limitación? Tu cuerpo, a través de la enfermedad, viene a recordarte que hay una manera de vivir las cosas muy diferente, que te va a traer plenitud, placer, expansión, y que no la estás eligiendo, ya sea porque aprendiste a que eso no estaba bien, porque aprendiste que eso era egoísta, porque aprendiste que eso no era ayudar a la gente, que aprendiste que eso estaba siendo juzgado por la cultura, que eso no se veía bien, que tenías que ser de determinada manera y esto no encaja con esa manera que vos tenés en tu mente, que tenés rencores que no podés soltar, que tenés dolores que no pudiste todavía atravesar y quedaron ahí pendientes, trabados en el cuerpo. Todo esto nos viene a reflejar la enfermedad. Entonces, desde la biodescodificación siempre lo que vamos a experimentar, porque este video es para que ustedes experimenten la esencia que tiene la biodescodificación, es entender que todas esas voces interiores que nos dicen en el día a día qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de qué manera, todo eso es aprendido y cuesta un huevo desaprenderlo, porque me tengo que desidentificar de quién soy, quién me construí que soy. Y les voy a dar un ejemplo como personal, porque yo soy mi propia autobiografía en esta transformación que tiene cada uno. Yo era esa persona hace unos años atrás donde no podía ser vulnerable, donde tenía que ser fuerte, donde tenía que poder con todo, era la que tenía fuerza, era la que hacía, era la que conseguía lo que necesario, era esa mujer todopoderosa. Y por dentro estaba muy roto eso, porque por dentro yo necesitaba sentirme apoyada por alguien y todo el entorno que tenía eran personas que no podían sostenerme, eran personas que no podían aportarme nada. Siempre eran personas que yo les tenía que aportar, que yo les tenía que dar. Y ese entorno estaba construido para sostener mi vida. Porque si yo no soy la que aporto, ¿quién soy? Yo había
he entendido que era eso. Y en mi cuerpo yo tenía distintos síntomas. Yo no desperté a través de una enfermedad grosa. Yo siempre digo que desperté a través de una relación que me mostró muchísimo dolor. Pero mi cuerpo tenía sintomatologías pequeñas, como por ejemplo que había engordado como casi 15 kilos, tenía problemas en las rodillas, se me caía el pelo. ¿Qué más? Bueno, obviamente de la vista todavía no lo he sanado, pero vamos de a poco. Se me había ido la vista. En mi realidad, porque esto se extiende de tu cuerpo, no solamente se va a trabar tu enfermedad, por eso en biodescodificación enseñamos a leer también nuestra realidad. Empecé a no poder sostener trabajos, o sea, estaba cayendo todo a mi alrededor por sostener una versión de vida que me decía, ya deja de adaptarte a esto. En algún momento fue útil ser fuerte, fue útil poder cumplir con esa función, pero ya no. ¿Y qué tal si volvés a la versión anterior, a la que no necesitó? Pero ya había creado una estructura, ya había creado una fortaleza alrededor. Y esto mismo sucede desde áreas contrarias, donde yo me siento impotente, donde quizá me siento sola, donde alguien me abandonó, y yo soy la que necesito ayuda y yo no me veo haciendo las cosas sola. Y yo puede haber sido desde el otro lugar. Cada persona lo vive distinto y lo va a experimentar de forma distinta. Yo tenía muchísimo enojo en mi cuerpo. Yo tenía muchísimo enojo con esas personas que me habían fallado, que no habían estado, y yo me volví fuerte, entre comillas, porque adapté toda mi energía en ser fuerte. Sanar me pidió que dejara de ser fuerte, como por ejemplo el síntoma de las rodillas, que tiene que ver con sentirme obligada a cumplir todo lo que se tiene que hacer y no hacer lo que yo quería hacer. Ese síntoma me ayudó a recordar que lo que yo quiero hacer se puede, que no tenía que obligarme a hacer lo que todos los demás tenían o me decían que no me tenía que doblegar ante una autoridad, ante alguien más, podía crear mi propio camino. Pero cuando yo tuve ese síntoma, obviamente estaba viviendo todo un conflicto con no poder hacer lo que yo quería hacer. O sea que el síntoma siempre aparece para empeorarte un poco más esa circunstancia. O sea, uno lo vive así. Uno lo vive como, estaba saliendo todo mal y encima ahora esto. Claro, porque estaba saliendo todo mal, lo estás gestionando para el culo, porque te está doliendo. No porque esté algo mal en vos, sino porque te está doliendo, no tenés las herramientas, todavía no crees en vos en un montón de áreas. Y eso se te complica para poder salir de ahí. Entonces viene el síntoma a recordarte. Es un recordatorio. Acá está pasando algo. Pero como no sabemos leerlo, decimos, la puta madre, este es el peor momento para que me pase esto. Porque encima que estoy viviendo esto y aquello, ahora también se le suma un síntoma, ¿no? O ahora también me entero que me enfermo, o ahora también... Y en realidad ese es el punto límite. Ese es el punto límite para que frenes realmente, no para que continúes ese estilo de vida, para que frenes. El estrés es el factor principal, obvio. El gran detrás de la biodescodificación, que es básicamente absolutamente todo lo que doy, es entender que cómo gestionamos nuestra vida, qué nos pasa, empieza mucho detrás de una enfermedad. Empieza en tu día a día, en lo que te cuesta, en lo diario. Podemos empezar muchísimo antes y evitarnos 1.000.000 de enfermedades con una gestión emocional correcta. Porque esto no significa que no te cueste más nunca nada. Significa que a partir de ahora tengo herramientas para vivirlo. Sé manejar mi ira, sé manejar mi tristeza, sé manejar mis bloqueos cuando me siento desorientada, cuando me siento perdida. Sé manejar lo que me sucede. Y luego después actúo en coherencia. Si esto me pasa, tengo esa conversación con esa persona. Si esto no me gusta y todavía no puedo cambiar, por ejemplo, de trabajo, voy buscando qué áreas puedo nutrir en mí para desarrollarlas y mañana postularme a otro laburo o crear un emprendimiento o abrir un lugar o una asociación con tal persona. Entonces, todo tu mundo de posibilidades se expande cuando vos gestionás lo que te sucede. Pero al ser analfabetos emocionales que somos, de que no tenemos ni idea de cómo gestionar todo lo que estamos sintiendo y eso se va acumulando y luego exploto y empiezo a reaccionar por todo
y me adapto a millones de situaciones porque creo que tienen que ser así y que yo estoy mal en este sistema. Entonces lucho con personas, lucho con organizaciones, esto no me parece justo y estoy luchando, y esta persona no me da bola y estoy todo el tiempo maquinando porque esta persona no me da bola, que tendré de mal yo, y estoy buscando constantemente todas esas explicaciones adentro mío, pero desde el victimismo, desde el que yo no puedo hacer nada porque me es muy difícil gestionarlo, y desde lo que está ocurriendo afuera es demasiado difícil para cualquier persona. Y entender, o sea, sanar es entender que lo que está pasando afuera es un reflejo de algo que tenés que sanar vos adentro. Y de que cuando lo sanás, esas cosas afuera, y por eso le llaman como efecto rápido y magia muchas veces a la bio, y en realidad tiene que ver con coherencia, todo eso que se te estaba desencadenando afuera era para que lo veas adentro. Y una vez que lo atendemos adentro, eso que estaba afuera se transforma. Se rompen trabajos, aparecen nuevas personas, aparecen más posibilidades, y uno no lo puede creer porque estamos tan apegados a que la materia es real, que cuando atendemos lo intangible, que es las emociones, los pensamientos, las creencias que están dentro, que nos están haciendo actuar en automático, en un mundo en el que se premia todo lo que te autodestruye básicamente, ahí es cuando se transforma tu realidad. Ahí es cuando el órgano deja de adaptarse porque el entorno cambió, tu reacción al entorno cambió, tus emociones cambiaron, tu vida cambió, y ese órgano vuelve a la normalidad, vuelve a ese estado de salud al que ya no se tiene que adaptar más a circunstancias externas. La enfermedad es una adaptación y hay muchas maneras de adaptarla. Se te puede adaptar no teniendo un órgano, naciendo sin un órgano, naciendo con una enfermedad directamente, naciendo sin una función. Todo eso que está ahí, la enfermedad es como una puerta a tu expansión. Obviamente, a mí me gusta decirlo, no se vive así. Porque cuando yo tengo un síntoma o una enfermedad, me duele, me molesta, me jode la vida. Y es entendible. Pero acá la propuesta es al revés. No te estoy diciendo que mientas y que digas, qué bonita esta enfermedad, me la voy a quedar, le voy a poner Marta. No, lo que te estoy proponiendo acá es completamente diferente. Es decir, ok, tengo una enfermedad. Y si me animo a oír, y si me animo a meterme a lo que esta enfermedad me quiere contar que tengo que modificar en mí, y si me animo a cambiar, ¿qué podría pasar? Porque la enfermedad nos da miedo. Entonces, si utilizo ese miedo hoy, porque cuando aprendemos a educarnos qué es la enfermedad, se te va el miedo realmente. Porque así como cuando vos entras al agua después de comer y te agarra un calambre y no tenés miedo, decís, y claro, sí, me olvidé de esto, y ya estás tranquilo, la información siempre nos va a dar tranquilidad. La información es poder. Entonces, cuando nosotros nos informamos sobre qué es lo que me está pasando y me sale un síntoma, voy a decir, ok, ya entiendo qué pasó. Ahora voy a ir a buscar esto y lo voy a regular en mí. Y que no solo la información, o sea, el síntoma se vaya, sino que también vos aprendas algo, salgas más fortalecido, entiendas cómo vivir esa área de tu vida y poder desplegarte por completo. Entonces, esa es la invitación. Entender que la limitación que pusiste en tu vida, que hiciste verdad, la materializaste tan fuerte que llegó a tu cuerpo. Y esa limitación te está invitando a dejar de limitarte a partir de ahora, ¿no? Así que, ¿qué tal si la ciencia y el espíritu pueden ir de la mano? Pensamos que la ciencia, ¿no?, que es la que hasta ahora tenía la verdad, los médicos, sobre qué es la enfermedad, pero los médicos solamente saben identificar lo que te sucede y obviamente hacerte un pronóstico, qué es lo que va a pasar a futuro, pero no te saben decir la causa de lo que causó eso. Ahí generalmente te dicen, pueden venir de toda esta variedad de cosas y no te saben decir cuál es la tuya personal. Y esto no es una crítica a los médicos, porque tengo a médicos y han pasado médicos por las formaciones y es hermoso. No estamos en contra del médico, estamos a favor del complemento.
El médico sirve. Si yo necesito amputarme, si yo necesito que me cierre una herida, si yo necesito en este momento que me hagan resucitación, el médico es excelente. Pero para buscar las causas de la enfermedad no está en la medicina, no está en la ciencia. Las causas están en vos, están en ese espíritu que ha creado un camino para que te des cuenta lo limitado que estás en un área o en varias y puedas dejar de limitarte. Y la ciencia va de la mano con ese camino hermoso que estamos construyendo, porque está muy bien si necesitamos hoy una medicación y está perfecto que la tengamos. Generaciones atrás se han perdido vidas por no tener medicaciones o la vacuna adecuada, se han perdido un montón de vidas. Entonces hoy vivimos en una era donde hay todo eso. La idea no es que lo saquemos, sino que la idea es que lo incluyamos. Entonces la ciencia y la espiritualidad pueden ir de la mano, una cuando se necesita uno y otra cuando se necesita lo otro. No vivir de una cosa y creer, porque hay un montón de maestros espirituales que han muerto con síntomas recontra comunes, ¿sí? Porque no creían en la ciencia. Y hay otros que solamente por creer en la ciencia se perdieron de trascender muchísimas cosas y del crecimiento personal que te trae indagarte. Así que voy a leer aquí algunos de los comentarios. A ver. Ay, no sé qué toqué. A ver. Muy bien. Si tienen alguna duda, estaría bueno también que la pongan, porque yo expongo, pero ayer me hicieron una biopsia de mama izquierda para enviarle la mama izquierda, qué hacer para enviarle salud a mis células. Sesión, porque no te voy a poder responder acá. Y yo no tengo espacio para sesiones individuales ya, pero puedes buscar a cualquier otro consultor. Yo hoy estoy enseñando y estoy llena de agenda. Pero básicamente hay un conflicto acá que hay que resolver en tu vida. No es solamente enviarle salud a mis células, es enviarle coherencia a mis células. ¿Qué está pasando en un área de mi vida que me está resultando dificultoso atravesar? Las mamas tienen que ver, dependiendo cuál, si sos zurda o diestra, que bueno, no voy a abrirlo acá, pero va a tener que ver con el apoyo o a tus hijos o con tu pareja que vos recibas, y hay algo ahí que está fallando en tu vida, o sea, que vos sentís que no hay o que debería de ser distinto, y hay que involucrarse, hay que hacer una o varias consultas para ir a ver de dónde viene este problema en tu familia, cuántas emociones hay que sacar de tu cuerpo, ¿no? Cuántas cosas te pasaron y no pudiste nunca decir nada, las viviste sola. Hay mucho dolor, en cada síntoma hay mucho dolor y hay que mirarlo con compasión porque sos un ser humano que está aprendiendo como todos. Hay que meterse ahí, hay que limpiar todo ese dolor, hay que transformarlo. Es muy lindo meterse a transformar, chicos. Es muy lindo. Esta semana yo tuve una chica que tiene cáncer de sangre y es hermoso todo lo que se le está transformando la vida solamente por seguir. Y ella me dice, esto me hacía falta hace años, Freme. Y nos reíamos porque yo le pongo siempre mucha onda porque hay mucho dolor. Y tenemos que entender que el dolor es un recurso para salir de él, no para quedarte. Entonces, hermoso, ella está transformando muchas cosas, pero tiene que mirar esos lugares de dolor. Por eso, quien se mete en consultas personales va a atravesar, vamos a revivir dolores, ¿sí? Necesarios para que dejes luego de estar 30 días en tu mes viviéndolo. Lo vas a vivir 2 horas de consulta y luego ya poder relajarte y después 2 horas de consulta el mes siguiente y así, como darte una porción para atender ese dolor, no solamente para llorar o algo así. No es muy diferente gestionar el dolor a sentirlo. Yo puedo estar sintiéndolo una vida y gestionarlo me puede tomar 20 minutos. Hay técnicas para gestionarlo, para que sientas que se soluciona, que se libera y que no solamente que lo vivís en bucle. Y bueno, todo eso tiene un aprendizaje, lo pueden aprender. Todas las formaciones yo las hago para cualquier tipo de persona y si no, se pueden atender conmigo o con cualquier consultor. Gracias por compartirme. Qué lindo que les guste la charla. A ver, un par
de sesiones de bio con Frey y no pagas nunca más una prepaga. Y chicos, esos comentarios que hacen, no, yo tengo prepaga, o sea, no, una cosa no quita la otra. No la uso nunca, estoy feliz, pero si en algún momento la necesito, está. El tema es que sepamos que la salud no solamente va por atender cuando ya el conflicto aparece, sino que está mucho antes, en cómo te relacionas con vos, cuánta plenitud tenés en tu vida, cuánta paz, cuánto conflicto estás acarreando. En los momentos donde yo tuve más síntomas, mi vida era un desastre, chicos. Era un desastre. Yo sufría, me levantaba llorando, me acostaba llorando. Mi vida estaba así. Obviamente esto ocurrió hace 6 años y pico y no podría ni creer la vida que tengo hoy, ¿no? La paz, la libertad, un montón de cosas, pero lo fui creando de a poco y eso se hace atendiéndolo. Cuando entendés que la salud la creas vos en el día a día, sí. Y yo después de las medis me di cuenta que me falta sanar muchas cosas que no lo tenía en cuenta, sabiéndolo, pero las hice a un costado. Hay un montón de verdades que no tenemos en cuenta, porque no podemos abrir. A mí me gusta decir que nuestra mente es como un servidor de computadoras, ¿no? Yo abro Google Maps, abro Google Chrome y tengo 1.000.000 de pestañas para abrir y buscar. Cada pestaña es una verdad o un área de mi vida. No las voy a poder atender todas en este momento. No se puede, no es real, no es posible. Por más capacitado que estés, igual cuanto más abarcás, menos profundizás. Entonces, si querés realmente transformar una, tenés que abrir una pestaña y profundizar, ¿no? Como buscar ahí. Si tenés 25 pestañas abiertas, bueno, quizá en 10 años te toque profundizar. Porque nada, estás como en modo general todavía, ¿no? Vamos a chusmear un poquito de cada cosa. Entonces esto, ¿no? Las verdades que nos faltan por decir, cuántas cosas más me faltan sanar. A mí me gusta decir que tenemos toda una vida. Al inicio, cuando yo inicié, era como, no, tengo todo esto también. Es una lista, un papiro. Y después es decir, no, ¿sabes qué? Cuando sano una, se me acomoda tanto la vida, tanto en esa área, que quiero vivirla, quiero disfrutarla. Y mientras tanto atiendo esta, pero ya no hay urgencia, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta decir es, hagan esa lista y pongan en ritmo de prioridades cuál es la que más te está incomodando hoy, cuál es la que más te jode, la que más te hace sufrir y empezá por esa. Te puedo asegurar que las demás, mientras que vivís la plenitud de estar transformando esa primera, las vas haciendo a tu tiempo, ya no hay apuro, porque la que más urgencia tiene, estás profundizando. Y las demás, paciencia. Sos un ser humano y quizá tuvimos 25 millones de vidas ya, donde no atendimos ninguna y en esta despertamos. Entonces, si en esta estás acá y estás despierto, tranquilo. Se atiende lo que se atiende en esta vida. Y mientras tanto tu vida, la que estás creando, te va a ir guiando. Te va a ir guiando. ¿Por dónde? Quizá en este momento vos querías atendernos, atiendo relaciones y te viene un conflicto, se te presenta en tu vida un conflicto económico enorme y empezás a tener síntomas por eso, porque la economía es algo de los que más da síntomas también. Y nada, a atender entonces esa área de tu vida. O al revés, vos querías atender quizá economía o algo y te sale un problemón con una relación. Es eso entonces. O déjate guiar o profundiza en una. Pero no abarques tantas porque no se puede. Bien, chicos. Así que, bueno, esto es, este video está hecho para que puedan experimentar experimentar la biodescodificación de la salud, ¿no? Cómo sanar la enfermedad a través de esta herramienta. Primero entendiendo todo esto, entendiendo que tiene que ver con tu biología, es un enfoque biológico, que tiene que ver con esa gestión de todas esas cosas que te están afectando y que están regulando en tu cuerpo. Obviamente, para el que quiere profundizar ya sabe que yo estoy dando la formación, en este momento están cerradas las inscripciones, pero se van a abrir próximas el año que viene, de biodescodificación y transgeneracional. Y luego para buscar en sus vidas, ¿no? En su vida contemporánea, en sus cosas que les están ocurriendo. Luego en su gestación, qué fue lo que ocurrió en tu gestación para que hoy hayas normalizado tanto este estilo de vida. Y luego también qué ha ocurrido en tu clan, en tu familia,
se ha naturalizado también, porque esa mamá que estaba en gestación tenía naturalizado su familia, y luego vos de bebé tenías naturalizado todo lo que ocurrió para atrás. Ningún camino es simplemente eso, tiene un trasfondo enorme, y depende de lo que te animes a profundizar, va a ser lo que encuentres y lo que te animes a desplegar esa transformación en tu día a día. Así que para los que lo quieran, saben que tienen entonces la formación. También hay un taller en mi web que se llama Decodifica tu Matrix Mental, ya empezar a darnos cuenta qué es aquello que tenés en tu mente, cómo gestionarlo, qué emociones existen, cuáles son las claves para empezar a traer paz en tu día a día. Todo eso está en ese taller hermoso. Y obviamente, si no, bueno, las consultas, que ahora estoy un poco llena. Así que, bueno, los dejo para que tengan un hermoso sábado y que puedan, si sienten, compartir este video con alguien que lo necesite ese, acá tenés estas respuestas que estás buscando y tienen que ver con vos, en tu profundidad y adentrándote, se lo pueden enviar. Así que les mando un beso grande y estamos viéndonos.